Hola a todos, mi nombre es Verónica Guzmán y les voy a dar mi resumen del capítulo 2 del libro de Historia del Periodismo. Para empezar, este capítulo se trata de la evolución en la prensa en los principales países occidentales. Como primer punto tenemos la comunicación en los estados libres. En este segundo, el proceso de inauguración de la libertad de prensa fue paulatino y menos traumático, por lo que hubo el vaivén típico de los países que pasaron del absolutismo al liberalismo y luego volvieron a una situación parecida a la original. Para tener una visión más clara de conjunto, intentaremos mostrar cuál es la situación en los países más característicos. Primero tenemos a Inglaterra en el siglo XVIII. Se había caracterizado por el control de la prensa según planteamientos burgueses y de ahí se emplearon medidas económicas por parte de los gobernantes. No hubo un avance grande, pero en el grado de libertad de los periódicos que conseguían salir a la calle era muy alto. La prensa se convirtió en un producto bastante caro, pues los promotores no tenían, pues los medios no tenían cómo hacer frente a la tasa de aumentar el valor y recurrir a la publicidad. Y solo ayudaba en parte a la economía empresarial. De una forma esquemática se puede decir que este modelo se caracterizó por una aceptación de libertad de prensa conseguida mediante ley y un tipo de control económico de la actividad periodística. A pesar de esa mordaza del desarrollo de la prensa inglesa, después de los momentos de libertad casi absoluta que se había disfrutado en la prensa durante ese momento, el control se tuvo que aguantar en la época del consulado y del imperio de Ferreo, tanto que por momentos incluso fue mayor la libertad en los años previos a 1789. En este capítulo también nos habla de las novedades técnicas, que podemos tener la madurez que alcanzó la actividad comunicativa desde la Revolución Francesa. Supuso un salto impresionante dentro de esta industria centrada de la imprenta. El crecimiento cuantitativo no solo aumentó en el negocio de la imprenta, sino que creó una actividad específica cuyas exigencias técnicas ya no coincidían con las comunes del Estado, del arte de imprimir en estas fechas. Vemos ahora en este capítulo de la multiplicación de las copias, los procesos de transmisión de información y la reproducción de elementos gráficos. La revolución introdujo el principio de la libertad de prensa, que era necesario para que fuera posible un régimen de diálogo público. A partir de esta coyuntura se entiende que el auge de la prensa política fue muy apreciable, ya que eran los más controlados, los diarios políticos estaban por encima de los otros, pero tal situación de privilegio no supone que fueran los únicos. Bueno, tres son los rasgos que de manera muy esquemática caracterizan a los periódicos políticos partidistas de este año. La primera sería, tenían su razón de ser con la defensa de una postura política concreta o incluso muchas veces de una persona singular. De ahí los intereses del promotor primaban contra los del público. Como segundo punto tenemos que el factor económico no poseía apenas protagonismo, en el sentido de que se buscaba fundamentalmente una rentabilidad política o ideológica, aunque había que suponer que se partía de una base sólida. Como tercero tenemos, conforme al papel que se le asignaba, estas publicaciones intervenían activamente en la agitada vida política del momento, como un elemento más de la revuelta lucha partidista de ese entonces. Bueno, este fue mi pequeño aporte sobre el capítulo 2. Tengan una feliz tarde.